Muy buen día para todos y bienvenidos a la perspectiva semanal del mercado de renta fija. Los principales fundamentales para esta semana son, en primer lugar, la preocupación por el futuro de la inflación y el rango actual de los bonos del Tesoro. Como segundo punto, encontramos la publicación de las minutas de la Fed y su efecto en el mercado. En tercer lugar, nos encontramos con la solución de los problemas presupuestales en el gobierno de Colombia y luego pasaremos a las proyecciones respecto al comportamiento de la deuda pública local para finalmente hablar sobre las subastas de deuda para esta semana. En cuanto al primer punto, la preocupación en el mercado sobre el aumento de la inflación está creciendo, evidenciado por expectativas elevadas y respaldado por recientes informes, incluidos los del Servicio de la Reserva Federal de Nueva York, que señalan un incremento de precios en febrero. En este panorama, marcado también por el IPC y el IPP de enero, que superaron las previsiones del mercado, plantean inquietudes para la Reserva Federal. Dada esta situación y la escasez de datos macroeconómicos significativos, anticipamos una volatilidad baja en los rendimientos de la política monetaria. De modo que los rendimientos de los tesoros que superan el 4.3% sugieren que los bonos del tesoro podrían fluctuar entre 4.14 y 4.35% en búsqueda de una mayor claridad en el mercado de Estados Unidos. En segundo lugar, uno de los factores más importantes esta semana será la publicación de las minutas de la Fed. Si tenemos en cuenta las declaraciones más recientes de sus miembros, nos encontramos con un tono más cauteloso, que ha llevado al mercado a reducir significativamente la probabilidad de ver recortes en la reunión de marzo y por lo tanto consideramos que estas minutas nos van a dejar un mensaje que ya está descontado en gran medida por el mercado, pero podría tener algún efecto si se disipan las expectativas para la reunión de mayo. En referencia al tercer punto, tras varios días de incertidumbre por la falta de especificación presupuestaria para proyectos de infraestructura en Colombia, el gobierno emitió un nuevo decreto detallando la asignación de 13 billones de los 502 billones de pesos aprobados por el Congreso. A pesar de las primeras especulaciones sobre un posible error en el decreto, el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla lo desestimó, argumentando que se trata de una liquidación para ajustar el presupuesto general de la Nación de 2024. Es importante destacar que el documento no corrige fallos, sino que añade partidas previamente aprobadas pero no detalladas. Esta medida, aunque alivia la situación desde un punto de vista legal, plantea preocupaciones en términos de reputación para el gobierno. Además, estas partidas ya contaban con aprobación del Congreso, pero requerían una especificación adicional para destinarlas a obras de infraestructura. En cuarto lugar, en términos de proyecciones para esta semana, consideramos importante tener diferentes factores en cuenta. En primer lugar, la publicación del decreto generado por el gobierno para realizar especificaciones necesarias en los proyectos presupuestales para 2024. Como segundo factor, nos encontramos con la incertidumbre económica que nos dejaron los datos más recientes del PIB en Colombia. Estos reflejaron un incremento de 0.3% que sirvió como el principal motor de las valorizaciones de la semana anterior en los test. Ahora el mercado se mantiene a la espera de los datos de confianza industrial y comercial, donde servirán como factores clave para el futuro económico del país. De modo que si mantenemos bajos niveles de confianza en el mercado, podríamos ver la necesidad de presenciar recortes más fuertes por parte del Banco de la República en su tasa de interés. Además, estaremos pendientes de cualquier insumo respecto a la posición del Banco de la República frente al futuro de política monetaria, ya que de acuerdo con las últimas declaraciones del gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, el banco se encuentra en una posición cautelosa. Aún así, el mercado está descontando una reducción entre 75 y 100 puntos básicos para las próximas reuniones, midiendo las expectativas con la curva Swap-IBR, para la cual tenemos una proyección de 50 puntos básicos de recorte en línea con la cautela esperada por el Banco de la República. De modo que nuestro escenario base indica posibles valorizaciones en los bonos de la curva de tasa fija, pero no tan pronunciadas teniendo en cuenta una semana con pocos datos macroeconómicos relevantes. Finalmente, esta semana se llevarán a cabo subastas de tesoros de corto plazo con especial énfasis en los títulos con vencimientos entre 4 y 26 semanas, además de las subastas de títulos de plazos mayores a un año, donde destacan los títulos a plazos a 2, 5 y 7 años a realizarse el 22 de febrero y para la cual anticipamos que existirá una fuerte demanda, tal como en las más recientes subastas en papeles con plazos a 3, 10 y 30 años. Por su parte, de acuerdo con el cronograma de subastas del Ministerio de Hacienda, se llevarán a cabo 3 jornadas de subastas de TES.
La primera, el 20 de febrero, en títulos de corto plazo por un valor de 175.000 millones de pesos. La segunda subasta se realizará el 21 de febrero y corresponde a la emisión de TSUR con vencimientos en 2029, 2037 y 2049. Y finalmente, el 23 de febrero tendrá lugar la sexta subasta no competitiva del año, en donde se subastarán TES en pesos con vencimientos a 2033, 2042 y 2050. Eso es todo por la perspectiva semanal. Para mayor información los invitamos a consultar nuestros informes en la página y que tengan un excelente día.